Fui el hombre perfecto para ella, la apoyé en sus estudios, le ayudé a pagar sus deudas, vivimos juntos en mi departamento y le regalé un auto, pero todo eso no le impidió decir que se merecía a alguien mejor y dejarme por un tipo casado con más dinero. Dejé de ser el mismo, y ahora ella me pide una segunda oportunidad ahora que soy exitoso. Estoy sentado en el sillón de mi departamento, con las manos apretadas contra los muslos, como si así pudiera detener el temblor que me recorre el cuerpo. El control remoto está a mi lado, pero la tele está apagada, y el silencio es tan pesado que siento que me aplasta. Hay maletas abiertas en el suelo, ropa tirada en montones desordenados, cajones vacíos que parecen gritar la ausencia de Samantha. Sobre la mesa de la cocina, una carta escrita a mano, con su letra cursiva y perfecta, me mira como si tuviera vida propia. No eres tú, Lucas. Es que necesito más. Me lo merezco. Cada palabra es un puñal que se clava en mi pecho, pero no lloro. No puedo. El dolor es demasiado grande, un vacío que me traga entero, que me deja sin aire, sin fuerza, sin nada. Hace 3 días, Samantha se fue. Empacó sus cosas, se llevó el auto que le regalé, las joyas que compré para sus cumpleaños, incluso una lámpara que mi madre me dio cuando me mudé. Me dejó solo, con esta carta, con estas paredes que ahora se sienten frías, extranjeras, como si nunca hubieran sido nuestro hogar. No sé cómo llegué aquí. Hace una semana, todavía creía que éramos felices, que ella me amaba, que todo lo que hacía por ella, las noches trabajando hasta el amanecer, los sacrificios, los sueños que puse en pausa, valía la pena. Ahora estoy roto, confundido, con una rabia que hierve bajo la piel pero que no sé cómo sacar. Todo lo que hice por ella, todo lo que le di, no fue suficiente. Ella quería más, alguien mejor, y ese alguien no era yo. Era Nathan Price, un empresario casado, con más dinero, más poder, más de todo lo que yo, Lucas Miller, un desarrollador freelance de 32 años, nunca podría ofrecerle. Lo supe ayer, cuando revisé su laptop, un error que me costó el alma. Encontré un correo que olvidó cerrar, palabras que se grabaron en mi mente como ácido. No aguanto más fingir con Lucas. Es tan patético, siempre tratando de complacerme. Ya quiero que nuestra vida comience, Nathan. Te amo. Me traicionó, me usó, y cuando la enfrenté, no negó nada. Me miró con un desprecio que nunca olvidaré y dijo, siempre fuiste poco hombre, Lucas. Yo me merezco más. Ahora estoy aquí, solo, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza, con la certeza de que todo lo que creía sobre el amor, sobre mí mismo, era una mentira. El departamento, que una vez estuvo lleno de nuestras risas, de sus perfumes caros, de nuestras noches viendo series abrazados, ahora es un mausoleo de lo que fuimos. La mesa donde cenábamos juntos, la cama donde planeábamos nuestro futuro, todo se siente contaminado, como si ella se hubiera llevado la vida misma al salir por la puerta. No sé quién soy sin Samantha. No sé qué queda de mí después de darle todo, mi tiempo, mi dinero, mi corazón, y quedarme con nada. Miro la carta, la arrugo en mi puño, pero no la rompo. No puedo. Es lo único que me queda de ella, una prueba tangible de que esto pasó, de que no lo soñé. La rabia crece, pero también hay algo más, una chispa pequeña, apenas un destello en la oscuridad, una voz que me dice que esto no puede ser el final, que no voy a dejar que me destruya. No sé cómo, pero voy a salir de esto. Y cuando lo haga, Samantha va a arrepentirse de haberme dejado así, de haberme tratado como si no valiera nada. Conocí a Samantha hace 5 años, en una cafetería del centro donde yo pasaba las tardes trabajando en mi laptop, revisando código para clientes que pagaban bien, pero exigían demasiado. Era una tarde de lluvia, de esas que hacen que todo parezca más íntimo, más posible. Ella entró empapada, con el cabello castaño pegado a la cara, riendo como si el mundo fuera suyo. Era carismática, con una sonrisa que te hacía olvidar cualquier problema, unos ojos azules que parecían ver dentro de ti, y una energía que llenaba el lugar. Pidió un café, pero su celular no conectaba al wifi, y me pidió ayuda con una risa nerviosa. Soy un desastre con la tecnología, dijo, y yo, Lucas Miller, un tipo tranquilo, romántico hasta la médula, me ofrecí a ayudarla. Terminamos hablando 2 horas, hasta que el barista nos pidió que nos fuéramos porque iban a cerrar. Me contó que estaba estudiando un posgrado en psicología, que quería cambiar el mundo ayudando a otros, pero que estaba ahogada en deudas de tarjetas y el estrés de sus clases. Eres tan tranquilo, Lucas, me dijo, tocándome el brazo con una calidez que me derritió. Me haces sentir que todo va a estar bien. Caí rendido, como un idiota, pensando que esa conexión era el comienzo de algo grande. Al principio, todo fue como un sueño. Samantha era intensa, apasionada, llenaba mi vida de color. Me escribía mensajes largos a medianoche, contándome sus sueños de viajar, de tener una clínica propia, de dejar una huella. Me llamaba para hablar de cosas pequeñas, una canción que le gustaba, un profesor que la frustraba, y me hacía sentir que yo era su refugio, su héroe. Yo trabajaba duro como desarrollador freelance, ganaba bien, y no me importaba gastar en ella. Cuando me dijo que no podía pagar su posgrado, le ofrecí cubrirlo. Es una inversión en nuestro futuro, le dije, y ella me abrazó, llorando, diciendo que nunca había conocido a alguien como yo.
Gasté miles de dólares en sus clases, en libros, en todo lo que necesitaba. Luego me pidió ayuda con una deuda de tarjeta, una suma que había acumulado comprando ropa y viajes antes de conocerme. Te lo devolveré cuando esté estable, prometió, y yo, ciego, pagué, pensando que era mi deber, que un hombre apoya a su pareja. La invité a vivir conmigo en mi departamento, un lugar que había comprado con años de ahorros, y le decoré un espacio para que estudiara, con un escritorio blanco, plantas, y una lámpara que ella eligió. Incluso le regalé un auto usado, un Honda rojo que revisé con cuidado para asegurarme de que fuera perfecto, porque decía que necesitaba movilidad para sus prácticas. Yo cubría todo, la renta, la comida, las salidas, sus caprichos como bolsos caros o cenas en restaurantes que no podía permitirme. Ella no trabajaba, decía que el posgrado era su prioridad, y yo, enamorado, lo aceptaba. Pensaba que eso era amor, que mi esfuerzo, mi sacrificio, la harían quedarse para siempre. Pero las señales estaban ahí, aunque no quise verlas. Samantha empezaba a ignorarme, a pasar horas en su celular, respondiendo mensajes con una sonrisa que no era para mí. Dejaba de contestar mis preguntas, diciendo que estaba estresada o que no quería hablar de cosas pesadas. No iba a eventos familiares, diciendo que mi mamá era muy intensa o que mis primos eran muy básicos para su onda. Dejó de acompañarme a cenas con amigos, diciendo que necesitaba tiempo para ella, y cuando intentaba planear algo romántico, siempre tenía una excusa: estaba cansada, tenía un examen, no era el momento. Nuestra intimidad se desvaneció, los abrazos eran fríos, los besos mecánicos, y cuando intentaba hablar de ello, me miraba como si fuera un niño molesto. Empezó a compararme con otros, de forma sutil pero punzante. Mira a esos empresarios, ellos sí saben tomar riesgos, decía, mientras yo trabajaba hasta la medianoche para pagar nuestras cuentas. Deberías ser más ambicioso, Lucas, salir de tu zona de confort. Mencionaba a Nathan Price, un mentor de su posgrado, un empresario casado que, según ella, la inspiraba a ser mejor. Es tan exitoso, Lucas, deberías conocerlo, decía, y yo, ingenuo, asentía, pensando que era solo admiración profesional. Ahora sé que cada palabra era una grieta, una preparación para lo que vendría. Estaba ciego, atrapado en mi propio cuento de hadas, creyendo que mi amor, mi sacrificio, serían suficientes para mantenerla a mi lado. Qué equivocado estaba. El día que mi mundo se derrumbó empezó como cualquier otro. Samantha estaba en la cocina, revisando su laptop, mientras yo preparaba café, tratando de ignorar la distancia que había crecido entre nosotros. Había notado que estaba más irritable, más ausente, pero lo atribuía al estrés del posgrado. Esa mañana, salió corriendo a una reunión con su mentor, diciendo que llegaría tarde. Olvidó cerrar su laptop, algo raro porque siempre era cuidadosa con sus cosas. No quería espiar, juro que no, pero la pantalla seguía encendida, y un correo abierto me llamó la atención. Era de Nathan Price, con el asunto, nuestro plan. Mi corazón se detuvo. Empecé a leer, y cada palabra era un golpe, un vidrio roto que se clavaba en mi alma. No aguanto más fingir con Lucas. Es tan patético, siempre tratando de complacerme. Ya quiero que nuestra vida comience, Nathan. Te amo. Había más, mensajes sobre vuelos a Europa, sobre un departamento que él le prometía en París, sobre cómo ella iba a dejarme en cuanto él arreglara las cosas con su esposa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi respiración se volvió pesada, mi visión se nubló, y por un momento, pensé que iba a desmayarme. Todo lo que había hecho por ella, las noches sin dormir, el dinero que gasté, los sueños que puse en pausa, no significaba nada. Estaba planeando su futuro con otro, un hombre casado, alguien que, según ella, era mejor que yo. La enfrenté esa noche, cuando volvió al departamento con esa sonrisa falsa que ahora veía claramente. Le mostré la pantalla, mi voz temblando de rabia y dolor. ¿Qué es esto, Samantha? ¿Cómo pudiste? No lo negó. No se disculpó. En cambio, me miró con un desprecio que me heló la sangre y dijo: siempre fuiste poco hombre, Lucas. Yo me merezco más, alguien que pueda darme la vida que quiero. Si fueras un verdadero proveedor, no estaría pasando esto. Sus palabras me cortaron más profundo que el engaño mismo. No era solo que me traicionara, era que me hacía sentir que yo era el culpable, que mi amor, mi esfuerzo, eran defectos, que yo era menos por no ser como Nathan, por no tener su dinero, su poder. Esa semana, se fue. Empacó sus cosas en maletas que yo le había comprado, se llevó el auto que le regalé, joyas, ropa, incluso una lámpara que mi madre me dio cuando me mudé, un recuerdo que amaba. Me bloqueó en todo, celular, redes, correo. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido, dejándome con una carta que decía que necesitaba más y que esperaba que encontrara mi camino. Me hundí. Perdí 10 kilos en un mes, apenas dormía, la ansiedad me comía vivo. Me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, revisando mi celular por costumbre, esperando un mensaje que nunca llegaba. Miraba mi departamento, ahora vacío de ella, y no reconocía mi vida. Las paredes, los muebles, todo se sentía contaminado, como si ella se hubiera llevado la esencia de lo que éramos. Pasaba horas mirando fotos nuestras, preguntándome dónde me equivoqué,
¿qué pude haber hecho diferente? ¿Quién era yo sin Samantha? ¿Qué quedaba de mí después de darle todo, mi tiempo, mi dinero, mi corazón, y quedarme con nada? La humillación me seguía como una sombra. Recordaba sus palabras, poco hombre, patético, y me miraba al espejo, odiando al hombre que veía, un tipo que lo dio todo y no fue suficiente. No sabía cómo seguir, pero tampoco podía rendirme. No podía dejar que su traición definiera quién era. En mi momento más bajo, cuando apenas podía levantarme de la cama, cuando mi departamento se sentía como una tumba, recibí un mensaje de Damián Carter, un amigo de la universidad que no veía desde hacía años. Damián siempre había sido el opuesto a mí, confiado, directo, alguien que no se dejaba pisar. Me ofreció un trabajo temporal en su startup, un proyecto pequeño pero prometedor sobre una app para freelances. Necesitamos un desarrollador como tú, Lucas. Ven, aunque sea por unas semanas, dijo. No tenía nada que perder, así que acepté. Al principio, era solo una forma de pagar las cuentas, de llenar el vacío con algo que no fuera dolor. Pero trabajar con Damián, rodearme de gente que creía en algo, que no me miraba con lástima, empezó a cambiarme. Me di cuenta de que había olvidado quién era, que me había perdido en mi obsesión por hacer feliz a Samantha, por ser el hombre perfecto que ella quería. Empecé terapia, algo que nunca pensé que necesitaría. Mi terapeuta, una mujer llamada Elena, de voz suave pero directa, me ayudó a ver la verdad. Había sido codependiente, buscando mi valor en la aprobación de Samantha, sacrificándome para llenar un vacío que ella nunca iba a llenar. No puedes controlar lo que otros hacen, Lucas, pero puedes controlar quién eres tú, me dijo. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Empecé el gimnasio, no para impresionar a nadie, sino para sentirme fuerte, para recuperar mi cuerpo, mi salud. Corría todas las mañanas, y cada kilómetro era una forma de dejar atrás al hombre que fui, al simp que daba todo sin pedir nada a cambio. Me miraba al espejo y veía cambios, músculos donde antes había flacidez, una postura más recta, una mirada que ya no pedía permiso. Aprendí a poner límites, a decir no, a valorarme. Por primera vez, me pregunté qué quería yo, no qué necesitaba alguien más. Con el dinero del trabajo, invertí en criptomonedas, algo que antes me parecía arriesgado. Estudié finanzas, leí libros, vi vídeos, me obsesioné con entender cómo funcionaba el dinero. Fue como aprender un idioma nuevo, uno que me daba poder, control. Damián y yo lanzamos nuestra app, una herramienta para freelancers que organizaba proyectos, pagos y contratos. Fue un éxito inesperado, y en un año, teníamos miles de usuarios, ingresos estables, y un equipo de 10 personas que creía en nosotros. Me mudé a un nuevo departamento, lujoso pero sobrio, con ventanales que daban a la ciudad, suelos de madera, y un escritorio donde pasaba horas trabajando en nuevos proyectos. No era ostentoso, era mío, un reflejo del hombre que estaba construyendo. Corté contacto con cualquiera que me recordara a Samantha, amigos en común, su familia, incluso bloqueé sus redes para no caer en la tentación de mirar. Maté al Lucas que rogaba por amor, que se conformaba con migajas. Me volví frío, distante, no por amargura, sino por protección. Me volví alguien nuevo, alguien que no necesitaba la validación de nadie más que de sí mismo. Pero la transformación no fue solo externa. En terapia, desenterré las heridas que Samantha había dejado, pero también las que yo traía desde antes, un padre ausente que nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, una madre que me enseñó que el amor era sacrificio, que debía dar todo para ser digno. Aprendí que mi necesidad de complacer a Samantha venía de ahí, de un niño que quería ser suficiente. Y decidí que ese niño ya no mandaba. Cada sesión era un paso hacia adelante, cada kilómetro corriendo, cada línea de código escrita, cada dólar ganado. Me convertí en alguien que no solo sobrevivió, sino que prosperó, que tomó el dolor y lo convirtió en fuerza. No era perfecto, aún tenía noches en que dudaba, en que me preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien. Pero esas noches eran menos, y cada día, me sentía más cerca del hombre que quería ser. 2 años después, cuando creía que Samantha era solo un recuerdo borroso, un eco que ya no dolía, reapareció. Primero fue un me gusta en una foto de Instagram, una publicación de mí en un evento del startup, vestido con un traje que me hacía sentir poderoso. Luego otro, y otro, hasta que llegó un mensaje en mi bandeja de solicitudes: hola, Lucas, solo quería saber cómo estás. No respondí. No había nada que decir. Mi vida era mía ahora, y ella no tenía lugar en ella. Pero Samantha no se rindió. Envió más mensajes, cada uno más insistente: pensé que eras distinto, que podíamos hablar como adultos, me equivoqué. Pero todos cometemos errores, ¿no? Luego vino un vídeo, un archivo que llegó a mi correo, con ella llorando, el maquillaje corrido, el cabello desordenado. La vida me ha tratado tan mal, Lucas, decía, con la voz temblorosa. Solo quiero disculparme, decirte que pienso en ti, que me arrepiento. Su voz era la misma que usaba para convencerme de pagar sus deudas, de darle más tiempo, de aceptar sus excusas. Pero ahora no sentía nada, ni lástima, ni rabia, solo un vacío frío donde antes habría corrido a consolarla. Poco a poco, la verdad salió a la luz, no porque ella me la contara, sino porque las redes no mienten.
Nathan Price, el empresario casado, la había usado como amante. Le prometió una vida de lujo, viajes por Europa, un futuro juntos en un departamento en París con vistas al Sena. Ella dejó todo por él, creyendo que era su boleto a la vida que merecía. Pero cuando la esposa de Nathan descubrió el affair, todo se derrumbó. Él la despidió de su empresa, donde ella trabajaba como consultora, la bloqueó de su vida, y la dejó en la calle con nada más que sus maletas y su orgullo roto. Samantha volvió a casa de su madre, un departamento pequeño en un barrio olvidado, con paredes descascaradas y un sofá que olía a humedad. Empezó a vender cursos de autoestima femenina en Instagram, subiendo vídeos con frases motivacionales que sonaban vacías: ámate primero, eres suficiente. Usaba fotos antiguas, de cuando vivía conmigo, con filtros que no ocultaban las ojeras ni el cansancio. Pero los comentarios eran crueles. ¿Autoestima? Primero devolvele el auto a tu ex. ¿Cómo das consejos si engañaste a un hombre que te dio todo? Ella, desesperada, empezó a decir en sus historias que Lucas era el único que la entendía, que cometió un error al dejarlo, que el amor verdadero no se valora hasta que se pierde. Sus palabras eran un eco de la mujer que conocí, pero ahora las veía por lo que eran: manipulación, un intento de volver a mi vida ahora que yo tenía algo que ella quería: dinero, éxito, una vida que ella ya no podía tocar. No le respondí, ni una sola vez. Bloqueé cada mensaje, cada correo, cada intento de contacto. Pero Samantha no entendía el rechazo. Su insistencia creció, como si mi silencio fuera un desafío. Envió mensajes desde cuentas nuevas, con nombres falsos, pero con su tono inconfundible: no seas cruel, Lucas, dame una oportunidad de explicarme. Publicaba historias crípticas, fotos de lugares donde solíamos ir, como el café donde nos conocimos, con captions como los recuerdos siempre vuelven. Era como si quisiera reescribir nuestra historia, hacer que olvidara el dolor, el desprecio, la traición. Pero yo ya no era el hombre que caía por sus trucos. Había aprendido a protegerme, a no dejar que sus lágrimas volvieran a manipularme. Sin embargo, su regreso removió algo en mí: no amor, no nostalgia, sino una furia silenciosa, una necesidad de cerrar este capítulo para siempre, de asegurarme de que nunca volviera a tocar mi vida. Samantha no se rindió con los mensajes. Empezó a aparecer en mi vida física, como un fantasma que se niega a desaparecer. La primera vez fue en el lobby de mi edificio, esperando en un sillón con una sonrisa nerviosa, como si fuera una visita casual. Solo quería hablar, Lucas, dijo, levantándose rápido cuando me vio. No te tomará mucho tiempo. La miré, con su ropa gastada, su maquillaje exagerado, y no sentí nada, solo incomodidad. Le dije que no había nada de qué hablar, que siguiera con su vida, y subí al elevador sin mirar atrás. Pero no fue suficiente. Empezó a seguirme al gimnasio, apareciendo en la salida como si fuera casualidad, con excusas ridículas: pasaba por aquí y te vi. Me enviaba cartas, escritas a mano, que dejaba en mi buzón, con frases como: sé que aún sientes algo por mí o no puedes borrar lo que tuvimos. Cada intento era más desesperado, más patético, pero también más invasivo, como si estuviera decidida a forzar su camino de vuelta a mi vida. La gota que derramó el vaso fue una noche que nunca olvidaré. Volví a mi departamento después de un viaje de trabajo, agotado pero contento porque el startup había cerrado un trato importante. Abrí la puerta, y algo se sintió mal. Las luces estaban encendidas, y un olor a perfume dulce, el mismo que Samantha usaba, llenaba el aire. La encontré en mi cama, con una de mis camisas puesta, como si todavía viviéramos juntos. Podemos empezar de nuevo, Lucas, dijo, con los ojos brillando de una mezcla de desesperación y locura. Estamos destinados a estar juntos. Había usado una copia antigua de una llave que nunca devolvió, un detalle que olvidé en mi dolor. Mi sangre hirvió. Perdí la calma, algo que rara vez me pasa ahora. Le grité que se fuera, que no quería volver a verla, que no era bienvenida en mi vida. ¿Crees que puedes volver después de todo lo que hiciste? Me usaste, Samantha, me destruiste, sal de mi casa ahora. Ella lloró, se arrastró, dijo que sin mí no tenía nada, que yo era su única oportunidad. Se arrodilló, aferrándose a mi brazo, sollozando que cometió un error, que nunca quiso lastimarme. Pero yo ya no era el hombre que caía por sus lágrimas. La saqué del departamento, con firmeza, pero sin violencia, y llamé a seguridad para que la escoltaran fuera. Cambié las cerraduras esa misma noche, y mientras ella golpeaba la puerta, gritando mi nombre, sentí una claridad fría: no la odiaba, pero no la quería en mi vida. Nunca más. Esa noche, sentado en mi sofá, con el corazón todavía acelerado, entendí algo. Samantha no era solo una ex, era un recordatorio de quién fui, de las partes de mí que tuve que matar para sobrevivir. Su insistencia, su locura, no era amor, era control, una necesidad de recuperar lo que perdió, no por mí, sino por lo que ahora representaba: éxito, estabilidad, una vida que ella ya no podía alcanzar. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la indignación se disolviera, reemplazada por una resolución: esto terminaba aquí. No iba a dejar que volviera a tocar mi paz, mi vida, mi futuro. Días después del incidente, subí una historia a Instagram, algo que no hacía a menudo.
Era una foto con Claire Benson, una mujer que conocí en un evento de tecnología meses atrás. Claire era diferente, independiente, segura, con una carrera propia como diseñadora de UX y una forma de reír que me hacía sentir en casa. En la foto, estábamos en un viñedo, brindando con copas de vino bajo el sol, con las colinas verdes detrás de nosotros. El pie de foto decía, la vida siempre encuentra una manera de sanar. No lo hice por Samantha, lo hice por mí, para celebrar lo lejos que había llegado, la paz que había encontrado. Pero sabía que ella lo vería, porque seguía obsesionada con mis redes, revisando cada publicación desde cuentas falsas. Y lo vio. Horas después, estalló. Publicó historias llorando, diciendo que yo la había maltratado emocionalmente, que la abandoné cuando más me necesitaba, que era un monstruo por jactarme de mi felicidad mientras ella sufría. Intentó pintarme como el villano, como siempre hacía, pero su fachada ya estaba rota, y nadie le creía. No respondí directamente. No necesitaba ensuciarme las manos. En cambio, hice algo que había estado considerando durante semanas. Envié capturas de pantalla a un amigo en común, alguien que conocía nuestra historia pero no tomaba partido. Eran correos y mensajes de Samantha, de los días antes de que me dejara, donde admitía que me había mantenido, que amaba a Nathan, que me robó dinero para sus proyectos con él. También incluí un recibo de la deuda de tarjeta que pagué, el contrato del auto que le regalé, y un mensaje donde se burlaba de mí, llamándome patético por creer que ella se quedaría. No puse su nombre, no hice un escándalo, solo dejé que la verdad hablara. Mi amigo, sin que yo se lo pidiera, compartió las capturas en un grupo de WhatsApp donde estaban sus amigos, sus primos, gente que una vez la admiró. La reacción fue inmediata. Sus seguidores la acusaron de estafadora, sus amigos dejaron de defenderla, incluso su madre, cansada de sus dramas, le retiró el apoyo, diciéndole que se buscara un trabajo de verdad. Los comentarios en sus vídeos eran implacables, como das consejos de autoestima si engañaste a un hombre que te dio todo, devolvé el auto, mentirosa. Sus cursos de autoestima fracasaron, sus plataformas de pago fueron suspendidas por quejas de usuarios, y terminó vendiendo ropa usada en mercados de segunda mano, viviendo de migajas mientras intentaba mantener la ilusión de éxito con fotos editadas y frases vacías. No sentí alegría al verla caer, pero sí una paz profunda, una certeza de que la justicia no siempre necesita gritos. Mi silencio, mi felicidad, mi vida reconstruida, eran la venganza más grande. No tuve que pelear, no tuve que gritar, no tuve que convertirme en alguien como ella. La verdad hizo el trabajo por mí, y el mundo, que una vez la puso en un pedestal, ahora veía quién era realmente. Samantha podía seguir llorando, manipulando, buscando atención con sus vídeos y sus historias. Pero yo ya no estaba en su historia. Había escrito la mía, y era mucho mejor, una vida libre de sus mentiras, de su veneno, de su caos. Han pasado 3 años desde que Samantha se fue, y miro mi vida ahora con una claridad que no tenía antes. No la odio, no realmente. El odio es una cadena, una prisión que te ata a quien te lastimó, y yo me liberé de ella hace mucho. Pero tampoco la perdono. No porque guardé rencor, sino porque entendí que el perdón no siempre es necesario para seguir adelante. Aprendí a amar el silencio, la soledad sana, la sensación de despertarme en un departamento que es mío, con paredes que no guardan sus recuerdos, con una vista que me recuerda que el mundo es más grande que el dolor que una vez sentí. Claire y yo vivimos juntos ahora, en un lugar que decoramos juntos, con plantas que ella cuida, libros que compartimos, y una mesa donde cenamos riendo, planeando viajes, hablando de ideas. No le regalo nada, no porque sea egoísta, sino porque entendí que el amor no se compra, no se mendiga. Todo lo que tenemos lo construimos juntos, con respeto, con risas, con una honestidad que Samantha nunca me dio. Claire conoce mi historia, sabe de las cicatrices, y no las ignora, pero tampoco las teme. Con ella, la vida es simple, y eso es más de lo que nunca tuve con Samantha. Mi app sigue creciendo, y con ella, mi nombre en la industria tecnológica. Viajo a conferencias, hablo en paneles, mentoreo a jóvenes que, como yo, alguna vez se sintieron perdidos, que pensaron que su valor dependía de alguien más. Pero no hablo de Samantha, no le doy ese poder. Mi historia no es sobre ella, es sobre mí, sobre el hombre que murió y el que nació en su lugar. A veces, pienso en el Lucas que fui, el que daba todo, el que creía que el amor era sacrificio, el que rogaba por migajas de afecto. No lo odio, pero no volveré a ser él. Ese hombre se quedó en el departamento vacío, con la carta de Samantha arrugada en su mano, y no lo extraño. Miro a Claire, que lee un libro en el sofá, con una taza de té en la mano, y sonrío. Miro mi reflejo en el espejo, más fuerte, más seguro, más entero, con arrugas que cuentan una historia de lucha y victoria. Miro mi vida, mi trabajo, mis amigos, mi paz, y pienso en una verdad que me costó años aprender: a veces, perder a quien creías amar es lo mejor que te puede pasar, especialmente si lo que ganas es a ti mismo.